Hay personas que administran empresas y hay personas que cambian industrias. Vemos pymes, plantas industriales, cientos de personas trabajando y proyectos que parecen inevitables. Pero antes de todo, hubo incertidumbre, hubo puertas cerradas, decisiones difíciles y hubo alguien dispuesto a creer en una idea cuando nadie más lo hacía. Pero esta charla no es solamente de empresas, es sobre liderazgo, decisiones, crecimiento y sobre cómo piensa alguien que pasó de imaginar un proyecto a construir uno de los ecosistemas agroindustriales más importantes de nuestro país. Porque detrás de cada empresa, siempre, pero siempre, hay una historia que vale la pena escuchar. Dicen que el futuro no se adivina, se construye. Hoy, en Insumos y Acopios del Sur, Manuel Ron. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, primero que nada, gracias por tu tiempo y decirte que tanto para nuestra empresa como para mí en lo personal, sos un gran referente del sector, sos un gran referente del agro y la verdad que nosotros admiramos todo lo que haces, todo el valor agregado que aportas vos, que aporta tu empresa y la profesionalización del recurso humano que generan para nuestra sociedad, para Río Cuarto y para nuestro país, Argentina. Pero antes de involucrarnos en tu vida empresarial, me gustaría preguntarte cómo arrancaste vos, cómo fueron tus primeros pasos desde la secundaria, desde la universidad y sobre todo, ¿dónde nace tu pasión por el agro? Bueno, gracias Francisco. Mira, yo siempre fui una persona muy inquieta, que me gustaba mucho la naturaleza, me gustaba mucho explorar los senderos, ¿viste? En el campo, en la isla. Me crié en el Delta, me crié en Buenos Aires, íbamos todos los fines de semana al Delta, a Tigre, teníamos una casita en el Delta. Y bueno, de ahí tal vez viene mi amor por la naturaleza, que después terminó en estudiar agronomía, porque quería dedicarme al campo. Sin duda. Eso fue lo que me tiró. Mi padre siempre me llevó a la naturaleza, siempre, primero con esta casa ahí en el Delta, luego con un campo cerca de Buenos Aires, y lo mío era siempre el outdoor, digamos, ¿viste? Estar afuera, estar siempre bicheando, haciendo distintas actividades, al principio no laborales, eran más boludeo, divertimento. Es que ahí es donde nace el amor. Claro, andaba pescando, cazando, parecía un indio, y después en la parte laboral, en el campo, ya más trabajando arriba de los tractores y haciendo todo eso que bueno, ya ahí ya estaba decidido para estudiar agronomía y bueno, ahí puse todo mi foco y siempre, bueno, en eso de explorar caminos, siempre también pensando en esto que comentabas vos al principio, del agregado de valor, Sin duda. ¿viste? Y de poder transformar los granos en productos de más valor y a partir de ahí, ¿viste? Se genera toda esta cuestión de generar empleo, inversiones, que es lo que hacemos en Bio4. Sin duda. ¿Y vos mientras estudiabas ya trabajabas? Sí, siempre trabajé en la empresa familiar. Y mientras estaba en la facu, estudiando agronomía, todo tiempo libre que tenía, me iba a laburar Claro. Mi hijo tenía una fábrica y teníamos este campito cerca de Buenos Aires, y laburaba en la fábrica, le llevaba mercadería a los clientes, iba a retirar mercadería a los clientes, iba al banco, ¿viste? Estaba con algunos temas ahí administrativos también, y también trabajaba en la línea de producción, algunos días trabajaba en la fábrica en tareas operativas de la línea de producción y después en el campo, que eran los fines de semana o los veranos o en época de siembra, y ya después, bueno, fui estudiando agronomía y fui agarrando más responsabilidades ahí, y después, bueno, teníamos ahí un equipo de maquinaria chiquito pero propio y hacíamos la agricultura y bueno, ahí ya estaba bien consolidada mi vocación y ya estaba casi recibido. Y después ni bien me recibí por esas cuestiones también de la empresa familiar, que a veces, viste, no es fácil compatibilizar, viste, las relaciones padre-hijo y los negocios, y etcétera. Yo decidí salir a la vida profesional fuera de la cosa familiar y me vine a Córdoba con mi primer laburo. Mi primer laburo me ofrecieron venir a Río Cuarto. Yo no conocía Río Cuarto, nunca había venido.
en el año 96. O sea, ahora hace más de 30 años que llegué a Río Cuarto por primera vez, con un título agrónomo y nada más. Bien, ¿te gusta Río Cuarto? Me encanta, sí, sí, es una Sí, linda ciudad ciudad. espectacular, mucha calidad de vida, ¿viste? Es un tamaño perfecto, Sí. pocos no, nada de embotellamientos, y una ciudad donde, bueno, es, ¿viste? Una ciudad intermedia en tamaño, con muchos servicios, Sí, sin duda. y eso realmente la convierte en un lugar ideal para vivir. Mis hijos se criaron acá y eso, bueno, es una calidad de vida espectacular. Sí, la verdad que es muy tranquilo Río Cuarto. Y cronológicamente, ¿cómo nace la idea Bio 4? Y nace, viste, por estas cosas de la vida, viste, que a veces ni se explican. Yo estaba haciendo un posgrado en la Católica de Córdoba y tenía que encontrar un proyecto de inversión para la tesis del posgrado. Y encontré en un diario, en el Clarín Rural, encontré una nota que hablaba de cómo se desarrollaba la industria del etanol de maíz en Estados Unidos. Como año 2004, 2005, cómo estaba la industria creciendo fuerte en Estados Unidos. Y leí el artículo y me súper interesó y me puse a investigar, primero para hacer la tesis, ¿no? Y, y a medida que iba investigando, iba encontrando las similitudes entre la problemática de los americanos, de los farmers, y acá de los productores agropecuarios argentinos, para poder colocar la producción de maíz y todo eso. Por eso los americanos la transformaban en etanol. Y bueno, justo acá había una ley de biocombustibles muy incipiente, se estaba por votar la ley en el 2006, que planteaba el uso de etanol y biodiesel. Entonces, viste, como que se alinearon planetas y yo vi esa posibilidad de que hiciéramos lo mismo en Río Cuarto que hacían los farmers americanos y empecé a juntar gente o sea, yo ya tenía mi agronomía con otros 3 socios con los que nos habíamos independizado. Yo ya no trabajaba más en relación de dependencia, tenía mi propio boliche y desde ahí era de lo que vivíamos, así que ahí los convencí a mis socios primero para poner un poco de tiempo a esto, por lo único que teníamos era tiempo, no plata. Éramos todos jóvenes profesionales recién independizados, digamos, ¿viste? Y, y bueno, nos pusimos a investigar, nos pusimos a trabajar seriamente en el tema, a hacer ¿viste? Una investigación bien profunda de la posibilidad que había de hacerlo acá. Y ahí, a partir de juntarnos con otros, ¿viste? Siempre fue asociativo el esquema nuestro, y a partir de juntarnos con otros conocimientos, con otras capacidades, fuimos dándole materialidad al Sin duda. proyecto. Y ese Manuel, curioso, investigador por esta tesis que me decís, ¿se hubiera imaginado lo que es hoy? No, después te lleva puesto, ¿viste? O sea, la realidad te lleva puesto y nada, bueno, gracias Lo que pasa es que hoy Bio 4 es lo que es, gracias al esfuerzo de muchísima gente, ¿viste? O sea, ya es un cúmulo, somos más de 200 personas que estamos acá trabajando y ya hay, ¿viste? Gente súper profesional y hay una dedicación enorme de muchísima gente que hace que esto vaya virtuando y sea cada vez sea exponencial de alguna manera, producto de que, o sea, ya no tiene, ¿viste? Nada que ver con lo que fueron poner mis capacidades iniciales para hacer esto. Yo nunca hubiese podido hacer nada, o sea, ni una partecita de todo esto que tenemos hoy. Yo pude hacer tal vez lo del principio, de empezar a juntar, a poner, ¿viste? Y hacer las primeras inversiones y las primeras contrataciones y las primeras... pero bueno, después es el trabajo en equipo lo que nos llevó hasta acá. Qué importante que es el trabajo en equipo y el recurso humano, sobre todo. Claro, y eso es lo que tiene también Río Cuarto, ¿no? Es una potencia en cantidad de profesionales, en cantidad de personas calificadas. O sea, en Río Cuarto se pueden dar estas cosas, confluyen una gran cantidad de personas muy calificadas, producto de las universidades, de toda la casa de estudio, las vías de comunicación, la energía, ¿viste? Confluye todo aquí en la ciudad. Y eso hace un lugar súper atractivo para estos proyectos. Sí, yo creo que estamos dotados de todos los recursos habidos por haber. ¿Y hoy qué rol ocupas en Bio 4? Soy el presidente del directorio.
y bueno, ya no tengo un rol ni tan operativo ni tan ejecutivo, o sea, cero operativo, ya no ejecutivo, eh, y, y bueno, ¿viste? Con el tiempo te vas transformando en alguien que puede ayudar a las nuevas, a los gerentes y a las generaciones en términos de la experiencia, de lo que hemos pasado, pero no en la empresa, digamos, no tengo un rol ejecutivo ya más. Bien. Manuel, vos sabés que en nuestros podcasts tenemos una sección en la que le leemos al invitado una o dos frases y dejamos a ver qué opina. Dale. La primera frase es: el ojo del amo engorda el ganado. ¿Verdadero o falso? En un punto es verdadero, en un punto es verdadero y en algún punto ya no alcanza con el ojo del amo. No, 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 no hay, ¿viste? Creo que, ¿viste? Lo que tiene la participación del dueño dentro de las empresas es que al principio, cuando es todo voluntarismo, es fundamental que esté el dueño porque es el que tiene la mayor voluntad, ¿viste? Y una voluntad inquebrantable muchas veces tiene que tener para que el proyecto salga adelante, pero una vez que un negocio, un emprendimiento tiene un volumen X, ya no hay forma ni de controlar con el ojo del dueño, ni de que el dueño pueda manejar todas las variables. Claro. Entonces tiene que generar procesos. Ahí, bueno, siempre el dilema es si esos procesos burocratizan mucho la organización y la alejan de la realidad, la alejan de donde viene, ¿no? ¿Cómo sostener? Bueno, el desafío es eso, cómo sostener esas mejores prácticas y cercanía con el mercado, cercanía con los clientes, cercanía con los proveedores que tenía al principio, cuando estaba el dueño tal vez al frente, que se mantenga esa esencia en el tiempo a medida que la organización se hace grande y burocrática. Muy bien. Y la segunda es, hay una nota de Fantino hacia el presidente de YPF, Horacio Marín, que Horacio Marín cuenta que cuando estás en un directorio tenés que definir dos cosas: el qué y el cuándo. Y la persona que ejecuta el trabajo define el cómo. ¿Eso cómo lo percibís? No, me parece bien, o sea, eso es darle a los gerentes la posibilidad de hacer, o sea, no meterte en el management, no meterte en el día a día, de si esto vamos a ir así, por acá, por acá, por acá, sino definir tal vez el lugar allá donde querés llegar y que la táctica la vayan tomando los profesionales que están para esa cuestión, ¿no? O sea, es delegar, es Sin duda. que el directorio trace la estrategia y que quienes tienen que ejecutar, ejecutan. ¿Es costoso delegar para uno mismo? Sí, o sea, en general es costoso para el dueño, para el emprendedor, es costoso emocionalmente porque está acostumbrado a tomar todas las decisiones, a hacer todo, tiene un costo emocional, decir, bueno, voy a dejar que otro haga las decisiones y no lo va a hacer tan bien como yo. Esa es la típica creencia del emprendedor, ¿no? Que nadie lo va a hacer como lo hizo él, porque él lo hace desde hace muchos años, porque tiene mucha experiencia. Eso es algo que en general se da así, y que es pero hay que delegar, si no, es un freno al crecimiento el no delegar. Manuel, ¿a quién admiras? ¿A quién admira? Sí. Admiro muchísimos personajes, leo muchas biografías de personajes de los cuales admiro algunas facetas, ¿no? ¿Viste? Uno no puede decir a tal personaje, pero entiendo que todas las personas tienen como algunas características superlativas. O todos tenemos, ¿viste? Alguna característica superlativa. Los grandes personajes de la historia tienen algunas características que son recontra superlativas, y me gusta mucho leer biografías buscando esas características y esas acciones que muchas veces determinaron que, bueno, que una persona, ¿viste? No sé, fuera presidente de tal país o ganase tal batalla o fuese un empresario de la hostia en determinados momentos de la historia, o hubiese descubierto o hubiese desarrollado
tal empresa o tal emprendimiento, ¿no? Sin duda. Y si tuvieras que darle un consejo a aquellas personas jóvenes que quieren emprender en Argentina, que quieren arrancar su negocio y quieren ser un Manuel Ron, ¿qué podrías vos decirle a esas personas con ganas de comerse el mundo? No sé, primero no sé si les conviene ser Manuel Ron, eso lo pongo en duda, pero a los que quieran armar emprendimientos, a los que quieran eh, tratar de cambiar la realidad local, ¿no? En términos de generar más empleo, más industria, más valor, más desarrollo social y económico, que es lo que traen la creación de empresas, y obviamente desarrollarse ellos también profesionalmente y crecer y tener sus propios digamos, orgullo profesional, ¿no? Que es lo que todos queremos ser buenos en algo, ¿no? Y destacarnos en algo y dejar algo para la posteridad, en términos de hacer cosas buenas que queden para otros, o sea en una casa, en una familia, pero está bueno poder ser útil a la sociedad, ¿viste? Eso es re importante. Y creo que las personas que quieren hacer eso tienen que, y sobre todo si lo quieren hacer a gran escala y con emprendimientos, tienen que formarse mucho, dedicar mucho tiempo a leer, dedicarse mucho tiempo a investigar, a aprender idiomas. A mí hablar inglés me permitió haber sido parte de la fundación de Bio4. Tal vez si no hubiese hablado inglés, nunca hubiese podido hacer Bio4, porque en ese momento toda la información para hacer una planta de etanol estaba en inglés porque estaba en Estados Unidos. Y no hubiese sido tan fácil, no hubiese sido imposible, pero tal vez no hubiese sido factible si yo no hablaba inglés, ¿no? Eso, por ejemplo. Abre puertas. Y a mí me costó en Perú aprender inglés, era medio un cavernícola y a los 17 años aprendí, o 18 aprendí a hablar y bueno, sigo tomando clases de inglés, por ejemplo. Hoy a los 56 años. Qué bien. Y eso para mí es un aprendizaje continuo y quien quiera emprender tiene que en general formarse mucho. Creo que eso es clave, formarse en distintas disciplinas, referidas obviamente al emprendimiento, a lo que quiera llevar adelante. Para poder, o sea, nada viene así, ¿viste? Nada es así. O sea, todo nada de un día para el otro. No, todo lleva muchísimo tiempo. ¿Viste? La inteligencia artificial no va a cambiar eso. O sea, no hay soluciones mágicas. Tenés que ser, ¿viste?, muy sólido en lo que vos quieras llevar adelante. Y eso implica muchas horas culo de dedicarse, de sentarse, ¿viste? ¿viste? Es como ir a la universidad, tener un título. O sea, son muchas... poder armar un emprendimiento es una tarea titánica que lleva mucha formación y después mucha perseverancia, porque todo, ¿viste?, te juega siempre todo, ¿viste?, en contra, porque todo es arduo, porque todo es siempre lleva mucho esfuerzo. Entonces hay que tener mucha constancia, ¿viste? Porque el camino es largo y nadie, ¿viste?, cuando uno, ¿viste?, no hay que comprar eso de fulano la pegó, ¿viste?, de taquito, hizo una súper, detrás de cualquier tipo, de Steve Jobs, de Bill Gates, de todos, hay unas vidas de muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y hermoso mensaje, me gustó y la verdad que me inspira a seguir, así que muchas gracias, te agradezco. Bueno, gracias, Francisco, un placer.